En la presente lectura desarrollaremos un ejemplo con el método de la transformada inversa, pero esta vez cuando la distribución que yo quiero simular es una distribución exponencial. En sus diapositivas ustedes tienen lo siguiente. Dice, a partir de la función de densidad de las variables aleatorias exponenciales con media de 1 sobre lambda, yo tengo la función de densidad de probabilidad que es f de x es igual a lambda por e a la menos lambda x para cuando x es mayor o igual que 0. En este caso no se necesita deducir ninguna función. La distribución exponencial es una distribución muy común y la mayoría de los libros, si no es que todos, ya traen o ya tienen pues la función de densidad de probabilidad establecida. Pero lo que sí se tiene que hacer en el caso de la simulación es obtener la función acumulada de esa variable aleatoria exponencial, que no es otra cosa más que la integral que va desde 0 hasta x de la f de x en dx, que en este caso la f de x es lambda por e a la menos lambda x en dx. Y al final de cuentas, cuando ya desarrollo esa integral, lo que me va a interesar es esto, es 1 menos e a la menos lambda x cuando x es mayor o igual que 0. Entonces, este es el resultado del paso 1, este es el resultado del paso 2 en el método de la transformada inversa y el paso 3, que en este caso sería el paso 3, es igualar la función acumulada al valor de RI para despejar y obtener el generador. Y el generador es XI, va a ser igual a 1 a menos 1 sobre lambda, que multiplica al logaritmo natural de 1 menos el RI, cuando RI ya sabemos que está entre 0 y 1. Entonces, este es el resultado de los tres pasos del método de la transformada inversa, y el cuarto paso pues es la simulación. Entonces vamos a ver en el blog de notas cómo es que se llegan a cómo es que se desarrolla el método de la transformada inversa paso a paso. Entonces, como les decía, el paso 1 es determinar la función de densidad de probabilidad, que como les decía también, pues ya está dada, ¿no? F de x es igual a lambda por e a la menos lambda x cuando x es mayor o igual que 0. Les vuelvo a repetir, el paso 1, ustedes pueden deducir la función, pero si esa función es una distribución de probabilidad muy común, como en el caso de la exponencial, pues ya está en cualquier libro. En este caso, una distribución exponencial se presenta de esta forma. ¿Sí? Es una forma que no es simétrica realmente. Vamos a ver si la puedo representar así. Ahí está. Entonces, normalmente pues tiene un parámetro lambda que es la media. Lambda es la media de la distribución exponencial. Y aquí tenemos el eje de las x y aquí la función de x. En donde la función de x pues es lambda por e a la menos lambda x. Y lo que hay que buscar precisamente es en dónde está el valor de x. El valor de x puede estar aquí. Tendría que ser una integral que fuera desde 0 hasta x. Pero también x puede estar acá. X puede estar acá y tendría que ser una integral también desde 0 hasta x. Entonces es el mismo procedimiento que el método de la transformada inversa para distribuciones de probabilidad uniformes continuas, pero con una función de densidad de probabilidad diferente. Entonces, aquí el paso 1 ya lo tenemos descrito, porque como les mencionaba, esa función de densidad de probabilidad se puede sacar muy fácilmente de cualquier libro. Pero el paso 2 es encontrar la función acumulada. Y la función acumulada pues es la integral. En este caso aquí lo voy a poner en la parte de abajo. F de x va a ser igual a la integral. ¿Cuál es el límite inferior de esta distribución? Pues es 0. Entonces el límite inferior es 0. ¿Y cuál es el límite superior? En este caso pues va a ser x. Porque recuerden que el método trata de buscar en dónde se encuentra x, que puede estar en cualquier lugar. Entonces tendría que integrar desde 0
hasta x. ¿Qué cosa? Pues la función de densidad de probabilidad, que es lambda por e a la menos lambda x en dx. Y bueno, esta es otra integral que también es muy sencilla, que se puede hacer por sustitución. ¿Qué es esto? Pues bueno, yo digo que voy a tratar de que se ajuste a una integral de e a la u para hacer más fácil el procedimiento, porque la integral de e a la u pues es igual a e a la u. ¿Ok? Entonces yo voy a tratar de que se ajuste a ese procedimiento. Y yo voy a decir que u es igual a menos lambda x. Y la derivada de u con respecto a x, pues es igual a menos lambda. Por lo tanto, la derivada de u va a ser igual a menos lambda de x. Es decir, la de x que está dividiendo ahí, pues la paso hacia el otro lado. Entonces, ahí me doy cuenta que para que la integral esté completa y me permita hacer el método de sustitución o el de cambio de variable, le llaman algunos, pues simplemente yo voy a decir que menos du es igual a lambda de x. ¿Ok? ¿Cómo es que se toma en cuenta ese tipo de procedimiento? Pues bueno, aquí si yo cambio los términos, yo digo que f de x es igual a la integral que va desde 0 hasta x, y yo pongo aquí e a la menos lambda x por lambda de x. Aquí me voy a dar cuenta que tengo e a la u. Y lambda de x, ¿a qué es igual? A menos du. ¿Ok? Entonces, lo que yo debo hacer es simplemente ese menos du, lo voy a cambiar hacia afuera de la integral. Entonces va a ser f de x es igual a menos la integral que va de 0 hasta x de e a la u de u. Sí, es un cambio de variable o es integración por sustitución. Al final de cuentas, como les decía, si yo integro e a la u, pues va a quedar e a la u. Entonces va a ser menos e a la u con los límites que van desde 0 hasta x. Y ahí está resuelta la integral. Ahora pues hay que regresar el valor de u. Y u, recuerden que vale, ¿cuánto? Vale menos lambda x. Entonces aquí va a ser f de x es igual a menos e a la menos lambda x. Aquí lo tenemos en la parte de arriba. A menos lambda x con los límites que van desde 0 hasta x. Y voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo, que es límite superior menos límite inferior en la variable que se integró, que fue en este caso la x. Lo voy a poner de manera lenta para que se entienda. Va a ser menos e a la menos lambda x. ¿Sí? Y esa la voy a sustituir en el límite superior e inferior por x y 0 respectivamente. Entonces aquí va a quedar f de x es igual a menos e a la menos lambda por x, que es el límite superior. Menos menos, pues va a ser más e a la menos lambda, y el límite inferior es 0. ¿Cómo me va a quedar eso? Pues me va a quedar, lo voy a poner acá en la parte de arriba para no perdernos. Lo voy a poner acá de nuevo. Entonces, ¿cómo va a quedar esa expresión? Pues va a quedar f de x es igual a menos e a la menos lambda x más e a la menos lambda por 0. Y menos lambda por 0 pues va a ser 0. En este caso, f de x va a ser igual a menos e a la menos lambda x más 1. Porque recuerden que toda base elevada al exponente 0 pues va a ser 1. Reacomodando los términos pues va a ser f de x es igual a 1 menos e a la menos lambda x. Y ahí tenemos el resultado del paso 2. En este caso va a ser válida cuando x sea mayor o igual que 0. Ahora viene el paso 3. El paso 3 nos dice que debo de encontrar la función inversa, y eso lo hago a través de la siguiente expresión, que es f de x va a ser igualada a ri.
cuando RI está entre 0 y 1. En este caso, f de x, que es la función acumulativa que salió del paso 2, recuerden que es 1 menos e a la menos lambda x, y eso lo voy a igualar a RI. Al final de cuentas, lo que tengo que despejar es el valor de x, que como lo pueden ver, está como exponente de una constante euleriana. En este caso, pues bueno, voy a empezar pasando el 1 hacia el otro lado, que va a quedar menos e a la menos lambda x va a ser igual a RI menos 1. Para que no me quede esa e negativa, pues voy a multiplicar esa expresión por menos 1. Es simplemente manipulación algebraica, ¿no? Y me va a quedar e a la menos lambda x va a ser igual a menos RI más 1, que es 1, perdón, es 1 menos RI. Esa es la expresión. Ahora la x sigue estando como exponente en una base de una constante euleriana. Recuerden pues que se pueden aplicar las leyes de los logaritmos naturales, las reglas, y voy a multiplicar logaritmo natural de e a la menos lambda x igual al logaritmo natural de 1 menos el RI. Recuerden pues que se multiplica a ambos lados. Entonces el logaritmo natural pues elimina la constante euleriana. Entonces me va a quedar menos lambda x va a ser igual a logaritmo natural de 1 menos el RI. Otra vez lo puedo multiplicar por menos 1 para que no me quede esa expresión del lado izquierdo negativa. Y al multiplicarlo por menos 1 la expresión me va a quedar lambda x es igual a menos logaritmo natural de 1 menos el RI. Y ya puedo despejar x, ¿no? X va a ser igual a menos logaritmo natural de 1 menos RI sobre lambda. Pero de manera general este generador se expresa de la siguiente forma. xi va a ser igual a menos 1 sobre lambda, que multiplica al logaritmo natural de 1 menos el RI. Y recuerden que el RI pues debe estar entre 0 y 1. Y bueno, al final de cuentas lo que me interesa es esto, ¿no? Que esto no tiene, que esto tiene por nombre el generador de variables aleatorias exponenciales. Y ya con eso puedo empezar a simular. Vamos a simularlo con un ejemplo. Vamos a regresar a nuestra presentación de PowerPoint. Y aquí tenemos el ejemplo de aplicación. Dice, los datos históricos del tiempo de servicio en la caja de un banco se comportan de forma exponencial con media de 3 minutos por cliente. Una lista de números pseudo aleatorios entre 0 y 1 uniformemente distribuidos y la ecuación generadora exponencial nos permiten simular el comportamiento de la variable aleatoria. En este caso recuerden que el generador lo encontramos y es xi es igual a menos 1 sobre lambda, que multiplica al logaritmo natural de 1 menos, aquí ya lo puedo poner en minúscula, ¿no? Menos el RI. Aquí en este caso la media es de 3 minutos por cliente. Básicamente, ¿qué es lo que se quiere simular? Lo que se quiere simular es el tiempo de servicio del cliente 1, el tiempo de servicio del cliente 2, el tiempo de servicio del cliente 3, hasta el cliente 5. Por lo tanto, necesito 5 números aleatorios para meterlos en el generador y que me dé la simulación de los tiempos de cada uno de esos 5 clientes. Aquí ya tengo una lista previamente generada de números aleatorios con cualquier algoritmo. Y únicamente lo que tengo que hacer es aplicar el generador apropiado, que en este caso es el que acabamos de generar. Este generador, de manera particular para este ejemplo, sería menos 3, que multiplica al logaritmo natural de 1 menos el RI. ¿Ok? En este caso, para generar el primer tiempo de servicio o el tiempo de servicio del cliente 1, pues no es otra cosa más que x1 va a ser igual a menos 3 logaritmo natural de 1 menos el RI. ¿Ok? Y ahí me va a dar una cantidad que a continuación vamos a calcular.
En este caso, el resultado del tiempo de servicio para el cliente 1 sería 0.52 y la escala de tiempo es minutos. ¿Sí? Aquí tenemos la escala de tiempo de minutos por cliente. Entonces, de manera simulada, el primer tiempo de servicio, es decir, para el cliente 1, sería de 0.5 minutos o 0.52 minutos. Para el cliente 2 sería la variable x2 va a ser igual a menos 3 logaritmo natural de 1 menos el 0.2903. Entonces, calculando ese valor, sería 1.02 minutos. El valor de x3 sería menos 3 logaritmo natural de 1 menos 0.3204. Y eso nos va a dar 1.15 minutos. Ese sería el tiempo de servicio para el cliente 3. El tiempo de servicio para el cliente 4 sería menos 3 logaritmo natural de 1 menos 0.6774. Desarrollando esa expresión nos va a quedar 3.39 minutos. 3.39 minutos. Ese sería el tiempo de servicio para el cliente 4. Y por último, para el cliente 5, x5 va a ser igual a menos 3 logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio, que es 0.1836. Y eso nos quedaría 0.60 minutos. Y con esto pues terminamos lo que viene siendo la simulación de los tiempos de servicio de 5 clientes aplicando el generador de variables aleatorias exponenciales generado a partir del método de la transformada inversa para variables aleatorias continuas.